Pero muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Tu Carrera, programa que, como ya casi cumpliendo 4 años al aire, básicamente entrega contenido de valor para que usted pueda escoger la carrera correcta, la carrera que usted necesita, en donde sin duda puede poner sus talentos, ser una persona feliz. Aquí en Tu Carrera siempre estamos entregando ese contenido para que sin duda esté usted actualizado como profesional, pero igualmente esté al tanto de las nuevas tendencias, esté conociendo los detalles de las diferentes ofertas y también las opiniones de expertos, porque es un tema muy dinámico lo que relaciona el mundo profesional con esa pasión, esas habilidades, esas inteligencias que somos, que tenemos cada uno o las cuales venimos cada uno dotados para ponerle al servicio del prójimo, al servicio de la población y al servicio del país. Recordarles que estamos en vivo por Instagram, Twitter, Facebook, también por la plataforma de Radio Panamá a nivel de su aplicación web. Igualmente también a través de el app móvil. Estamos transmitiendo de manera simultánea, es decir, que usted no tiene excusa para poder ponerse al día en cuanto a la información que todos los sábados, ya casi a cumplir 5 años, ponemos en sus manos para tomar la decisión correcta, pero también para tener las reflexiones pertinentes, sí, esas reflexiones necesarias para que su hijo, usted como profesional, pueda escoger de manera correcta. Aquí en Tu Carrera damos esas pinceladas, damos esos contenidos, esas experiencias de la mano de expertos. Y hoy, casualmente, tenemos una de estas empresas consultoras que siempre han ayudado a Tu Carrera a poner esos elementos diferenciadores para poder guiar un poco o conectar un poco oferta con demanda. En esta oportunidad nos acompaña Claudia Escobar, gerente de país en la consultora Manpower Group, que nos va a detallar algunos de los elementos del último estudio que ellos realizaron sobre el futuro del trabajo. Claudia, gracias por estar con nosotros. Como siempre, Manpower entregando información pertinente para algo, como indiqué en la introducción, tan dinámico como la oferta, la demanda, los hábitos de consumo, inclusive esas diferencias entre las generaciones, cómo quieren trabajar, qué les gusta, qué no les gusta, y cómo el empleador o el emprendedor en este caso debe alinearse en un mundo tan cambiante. Bienvenida, Claudia, aquí a Tu Carrera. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Me gusta que hayas empezado con la palabra cambio, porque definitivamente este estudio lo que hace es que compilar una serie de información que tienen varios de nuestros estudios. Entonces es muy valioso porque hace referencia a cómo el cambio, digamos, de el trabajo a distancia se está produciendo al mismo tiempo que la transformación tecnológica, la aparición de inteligencia artificial y la transición ahora hacia un futuro de energía verde, porque también tenemos que tocar ese tema en algún momento que tiene que ver con todo lo relativo a sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático. En ese sentido, ya entrando en materia en cuanto al estudio, ¿cuál fue la primera revelación? Vamos a estar compartiendo el estudio acá también en pantalla para los que nos siguen en el canal de YouTube, y también lo vamos a colgar en nuestra página web para que también puedan repasar un poco el contenido. ¿Cuál es una de esas afirmaciones o revelaciones principalísimas que revela este estudio realizado por la empresa? Nosotros tenemos un estudio que se llama Escasez de Talento que sacamos todos los años. Se hace un promedio global entre todos los países participantes y este estudio lo que nos señala es que, como vamos a poder ver en la tercera diapositiva, creo, el 75% de las empresas señalan tener dificultad para encontrar el talento calificado que necesitan. Entonces, yo traje los números de Panamá porque los tenemos. En Panamá está ligeramente por debajo de ese 75% en un 65%. Y a mí me gusta explicar porque a veces el tema de escasez, cuando la gente lo lee sin profundizar un poco en el estudio, la gente a veces se siente un poco ofendida cuando dicen, ¿cómo que no hay, cómo que hay escasez de talento?
Y yo les puedo decir que Japón sale más alto que Panamá cuando uno creería que como Japón, que nosotros consideramos que tiene una educación superior a la nuestra, puede estar por encima de Panamá. En el caso de Japón es por temas demográficos. Mm. Entonces, todo el tema de la empleabilidad, como bien mencionas, tiene muchísimas variables que inciden en los números. Entonces, en Panamá la particularidad es que, como bien mencionaste, a veces lo que están buscando las empresas no es necesariamente lo que tenemos en el mercado, ¿no? Y por otro lado, eh, esto hace particularmente atención a temas muy específicos de nuestro mundo globalizado y de las expectativas que tienen ahora algunas empresas respecto a ciertas carreras. Por ejemplo, en el último estudio sale recursos humanos como uno de las profesiones más difíciles de encontrar. Y entonces tú me dirás, en Panamá, ¿en serio? Me lo dicen los mismos de recursos humanos. ¿Y qué sucede? Que hoy día el de recursos humanos tiene que saber inglés si quiere trabajar en una multinacional. Incluso en algunos casos debe saber portugués porque trabaja para una empresa que da servicio a LATAM y eso incluye Brasil. Debe saber manejar algún tipo de sistema que maneja la gestión de los asociados en línea. Y luego además tiene que saber cómo utilizar la data que ese sistema le provee para tomar decisiones en cuanto a la atracción, la retención del talento, planes de compensación, etcétera. Entonces, como ves, no es que necesariamente no haya personal capacitado, sino que cada vez más requerimos habilidades eh, y competencias que, digamos, complementen mi formación. En ese mismo sentido, y en el estudio que ustedes nos comparten, se destaca, creo que en esta edición y las anteriores, el tema de las habilidades blandas. Pero escuchándola, me viene a la mente que ya no es solamente habilidades blandas, es también habilidades tecnológicas que son un grupo adicional. ¿Coincide usted y coincide el estudio en ese mismo sentido? Porque solamente esbozó recursos humanos y me imagino también hay otras escaseces. ¿Coincide usted que no estamos hablando solamente de lo implícito individual, sino de lo que yo puedo hacer en cuanto a la tecnología que necesito para desempeñar una labor? Totalmente, y puedes verlo quizás tú mismo, que ahorita mismo, anteriormente estuviésemos en cabina. Así es. Y probablemente ahorita tú tienes que gestionar otra serie de herramientas que antes no utilizabas, porque el trabajo de locución ha evolucionado a estas plataformas. Entonces te toca aprender cómo subirte a YouTube, cómo hacer un streaming, cómo hacer otra serie de cosas que antes en cabina no se hacían. Entonces, a veces lo que pasa es que pensamos que esas habilidades digitales son como muy elaboradas y probablemente habrán profesiones que sí requieren unas cosas súper expertas, pero puede ir desde lo más básico que ya hoy está tan en nuestro día a día que a veces no nos damos cuenta, que ya estamos montados, digamos, en ese trencito. En el tema, por ejemplo, que es otra de las carreras que nuestro estudio de escasez de talento muestra en Panamá como una de las más difíciles de encontrar, está ventas y mercadeo. Pero precisamente porque ahorita mismo, después de la pandemia, hubo un cambio muy importante en cuanto a cómo se gestionan ahora mucho de las ventas de manera digital y el marketing a través de plataformas digitales. Entonces, eso genera que tengas que tener personas expertas en poder hacer o gestionar ese tipo de ventas o ese tipo de mercadeo. Pero en ese mismo sentido, creo que si hay escasez, por un lado, en estas dos áreas que ya nos ha adelantado, el tema también de retención y entender cómo ellos quieren trabajar es otro elemento del estudio también. Cómo las generaciones quieren trabajar o cómo visualizan el hecho de quiero
¿Qué quiero ser? Por un lado, quiero ser emprendedor, quiero ser independiente, quiero viajar y trabajar en remoto. O sea, ya viene la otra parte del estudio que sin duda dejó reveladores datos. Claro, otro tema que antes de pasar al siguiente, que no se, para no perder el hilo, es que esta escasez de talento no necesariamente significa volumen de plazas de trabajo. Porque recordemos que en Panamá los mayores generadores de empleo son el comercio, la agricultura por otro lado y la construcción. Entonces, este volumen de trabajadores que están en estas, digamos, en la mayoría, digamos, no necesariamente van a estar dentro de esta escasez de talento profesional y a lo mejor son vacantes como muy puntuales, pero que no necesariamente podrían generar un volumen o un cambio importante en cuanto a la empleabilidad. Porque es que el mundo del empleo, y tú bien lo mencionaste al principio, tiene demasiadas variables que inciden, ¿no? Entonces, eso es importante separar. Eh, Volvemos al punto que me mencionaste, que fue, perdóname, el tema de la retención. Sí, porque ellos quieren, y qué bueno la acotación que hace. No estamos hablando de volumen, estamos hablando de escasez, pero en el tema de ese entorno del análisis de oferta, demanda, escasez y todo lo demás, viene el tema de que tenemos la oportunidad de estar trabajando con muchas generaciones al mismo momento. Inclusive el estudio también afirma algunas, de pronto, verdades de apuño, que sobre todo el hecho de que cada uno va a jugar un rol y en la empresa cada uno tiene un rol, el rol de mentor, el rol de ejecutador o de sí o de ejecutivo básico y hay un rol de senior en las organizaciones, sobre todo en la empresa privada, se estila mucho esto. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido. ¿Cómo quieren trabajar estos nuevos talentos? ¿Cómo es el perfil de ese nuevo profesional de acuerdo al estudio? Mira, en el estudio cuando nos hablan de digamos, lo que los empleadores consideran que puede ser el motor para la productividad de los trabajadores y para apoyar a esa retención, sale que a nivel global un 40% cree que es el desarrollo profesional, es poder brindar esas oportunidades de desarrollo en las organizaciones. Sin embargo, yo tengo los datos de Panamá y el desarrollo de liderazgo salió de número 2. En Panamá, salió como de número 1, que es un factor atractivo para yo querer trabajar en esas empresas, la posibilidad de que esa empresa tenga políticas de trabajo flexible. Y hago mucho énfasis en la palabra flexible, porque nos hemos quedado mucho con el tema del trabajo remoto. Y sí, el trabajo remoto puede ser atractivo, pero tenemos que recordar dos cosas. Uno, que en Panamá la mayoría de los trabajos son presenciales, ¿no? Entonces, el trabajo remoto no es una opción para la mayoría. Sin embargo, como herramienta de retención, tampoco nos marca como que el teletrabajo sea lo que más atrae. Atrae la flexibilidad, que puede ser tener un modelo híbrido de trabajo, es decir, unos días yo trabajo en oficina, otros días desde casa, pero también digamos que en la medida que la empresa lo pueda ofrecer y el giro del negocio lo permita, horarios flexibles. Por ejemplo, que las personas que viven en el oeste puedan entrar a las 7 de la mañana para ir un poco en contra del tráfico y salir un poco más temprano y ahorrarse tiempo de traslado. Entonces, es como ir un poquito entre qué puede ofrecer la empresa y cómo yo me ajusto. Pero quizás habrán otros, ¿verdad?, que viven más cerca y que su idea es, prefiero entrar un poquito más tarde porque quiero ir al gimnasio o a mi clase de yoga, entonces yo hago eso en la mañana, temprano me baño, me voy a la oficina y salgo más tarde y no tengo problema. Es como poder tener esa posibilidad de adaptar los horarios también al estilo de vida de las personas.
Y de verdad es un buen ejemplo que usted ha usado y le cuesta mucho, sobre todo a la administración pública, de repente a la empresa privada. Ojalá que le cueste menos, ojalá que le cueste menos, porque sí, tienen la posibilidad de reglamentar sus horarios de manera un poco más sencilla que en una organización pública. Pero tomando en cuenta ese ejemplo, es sencillo. Si hay Semana Santa o hay carnavales o hay un día puente X o Y y hay alto tráfico hacia el área oeste, usted le da la posibilidad a su recurso humano de que ese día teletrabajo. Pero yo creo que para no alargar este punto, creo que nos toca como sociedad madurar mucho, tanto en cuanto a esa flexibilidad, pero sobre todo para cumplir con los proyectos, porque es una realidad que la productividad debe ser evidente dentro de las organizaciones. También veía en ese sentido, otro de los elementos que me llamaba la atención era el tema de las habilidades blandas en cuanto a comunicación y trabajo en equipo. Y digo, ¿por qué me llama la atención? Porque a veces uno se queda reflexionando y es como decir, nadie puede trabajar solo y todo mundo habla, se comunica, pero no es solo eso, no solo eso, ¿verdad? Es correcto. Mira, son una de las más preciadas que salen digamos, siempre colaboración y trabajo en equipo, así como comunicación, sale siempre en el top 5 de las habilidades blandas más deseadas por los empresarios, tanto a nivel global como, digamos, en Panamá. Entonces, claro, porque tú puedes tener una persona que técnicamente es muy buena, pero si no encaja y es incapaz de trabajar con el resto del equipo, eso no va a fluir y el trabajo no va a salir. Y por otro lado, tenemos temas retadores en cuanto a la comunicación verbal y escrita. ¿No? La tecnología, por un lado, nos ha jugado un poco en contra, porque ahora con el WhatsApp todo lo acortan y lo resumen. Entonces, cuando tienes una persona que necesita mandar un correo electrónico a otra para pedir alguna información, a veces es complejo si esa persona no tiene la puntuación adecuada o la estructura adecuada y entonces eso Una genera. tilde, una tilde cambia todo. Correcto. Entonces, por eso sí es algo que sigue siendo muy valorado entre las organizaciones porque debes poder tener esa habilidad para comunicarte tanto de manera escrita como de manera verbal, de poder dar, por ejemplo, instrucciones claras y precisas y que no te pierdas en un discurso o, eh, de muchas palabras y que pierdas a la persona en cuanto a la instrucción que necesitas dar, ¿no? Por poner En, un ejemplo. en cuanto a generaciones, ¿qué se busca? Que el estudio también lo destaca. En cuanto a las diferentes generaciones, ¿en qué destaca cada uno? De repente el Z, el Millennial, el Baby Boomer y demás, ¿en qué destaca cada uno? Porque como decía anteriormente, estamos en un momento de transición en donde convergen muchas generaciones y eso pocas veces ocurría en el mundo y en Panamá. Mira, a mí lo que me gusta de este estudio en particular es que rompe un poco con un paradigma que tuvimos hace algunos tiempos. No sé si recuerdas que hubo una época en que todo era que si los millennials eran así, que si estos eran así, y como que en vez de unirnos, nos dividían y nos categorizaban. Entonces, lo que buscamos mostrar con esto es que cada generación tiene ciertas habilidades en general, porque obviamente no debemos, digamos, no debemos generalizar, pero en términos promedio, estas generaciones destacan por algunas habilidades y lo ideal es que tengamos grupos diversos en que lo que van a hacer es que nos van a dar, digamos, grupos más nutridos que si tienes en solo una generación. Entonces, primero sepamos que los Z van de los 18 a los 26 años y digamos que son los más jovencitos dentro de la fuerza laboral y se caracterizan por el aprendizaje activo, la curiosidad, la colaboración y el trabajo en equipo. Lo comparten con los millennials, lo de la colaboración y el trabajo en equipo, y los millennials llevan de los 27 a los 42. Así que a veces yo bromeo un poco porque a veces siguen refiriéndose a los millennials como si fueran los más jovencitos y ya no lo son tanto. Y se le suma el tema de la
responsabilidad y la capacidad de resolución y el razonamiento y resolución de problemas, ¿no? Entonces ya cuando nos vamos a las generaciones, digamos, un poco mayorcitas, estamos los X, que vamos de los X vamos de los 43 a los 58 años, ¿verdad? Y aquí nos caracterizamos por la enseñanza, la tutoría, el liderazgo y la gestión y también pues la colaboración y el trabajo en equipo. Mientras que los baby boomers, que van desde los 59 a los 77, se caracterizan por también el liderazgo y la tutoría, pero también por el tema de la confiabilidad. Entonces, tienden a ser un poco más confiables y es un poco, pues, digo, la edad te va dando ese accountability, como le dicen en inglés, que es esa confiabilidad en que lo que tú dices que vas a hacer o lo que estás contratado para hacer lo vas a ejecutar. Entonces, digamos que ellos resaltan por eso. Otra cosa interesante que me gustaría mencionar que no está en el estudio, porque este es más global, pero en Panamá, en nuestro estudio de escasez de talento, también se pregunta a las empresas qué están haciendo como para cortar esa brecha. Y generalmente salía mucho el tema de capacitación, pero cuando se reformuló la pregunta y se les preguntó a los empresarios qué están haciendo diferente para poder conseguir el talento que necesitan, se está rompiendo otro paradigma que es ampliar el rango de edad, porque tenemos que reconocer que la, la digamos, la tasa de mortalidad ha aumentado y la gente sigue trabajando, la gente sigue teniendo mucha experiencia y valiosa y a veces eran descartados por la edad. Cuando tú puedes ser una empresa muy astuta y decir, mira, esta persona ya se jubiló, su expectativa salarial ya no es la misma que cuando era un alto directivo porque él tiene este complemento. Él lo que quiere es seguir siendo activo. Entonces tú puedes tener una persona con mucha experiencia que quizás se ajuste a un salario no tan alto como lo tendría anteriormente y esta persona puede ser un mentor que te va a ayudar a desarrollar tu talento joven. Entonces creo que esas cosas y esos paradigmas que se van rompiendo son súper interesantes. De verdad que enriquecedor tener estos datos a mano y en efecto me quedo con ese elemento de que se han roto muchos paradigmas, ¿sí? Y nos invita a todos los que estamos escuchando este programa a revisar qué tan cierto es, no por ponerlo en duda, sino por reflexionar per se y observar cómo estamos cambiando en cuanto a entornos laborales, escasez, perfiles de las generaciones, las exigencias, cómo yo como cuarentón puedo seguir trabajando, pero en otro rol dentro de la empresa. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos, estamos hoy conversando con Claudia Escobar de Manpower, donde presentamos los datos del estudio de escasez de talento que ellos realizaron a nivel de la región y algunos datos interesantes de Panamá. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta hoy conversando con Claudia Escobar de Manpower, ya en la parte final, lo que es el estudio de escasez de talento realizado por esta importante empresa y destacando algunos aspectos puntuales, sobre todo en Panamá y la región. Ya como manera de conclusión, tomando en cuenta que mañana son las elecciones en nuestro país para escoger a las nuevas autoridades, tengo que hacerle la pregunta como consultora en materia de talento, de recursos humanos y demás, ¿a dónde debemos, como panameños, enfocarnos tomando en cuenta esa escasez de talento y todos los elementos que ya he esbozado en el propio estudio? Si nos tuviera que dar un consejo o le tuviera que dar una reflexión interesante a los panameños para que luego, indistintamente del resultado, en qué enfocarse para tener equilibrada la balanza oferta, demanda y talento, ¿cuál sería su reflexión? Bueno, mira, como mencionamos, hay muchos elementos que inciden en el tema de la empleabilidad. Creo que debemos, como panameños, pedir que tengamos políticas públicas que estén orientadas y trabajadas de la mano con la empresa privada. O sea, que no nos desconectemos, que mantengamos esa comunicación, que sepamos qué están necesitando los empresarios
y cómo podemos, digamos, crear en el corto plazo, ya sea programas técnicos, programas de inglés o algo que en el corto plazo nos ayude a ir supliendo esa brecha, pero además revisar nuestros currículos educativos para que sean mucho más ágiles y educativos desde la escuela primaria hasta las universidades para que puedan ser un poco más ágiles esas revisiones y se vayan adaptando a las necesidades del mercado. Lo que me gusta de esta reflexión, Claudia, es que coincide tanto con los mensajes clave que entregamos todos los sábados aquí en tu carrera. Y los tomo como, los reitero. Importante el tema de inglés, revisión y constante de toda nuestra oferta académica, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y tres, obviamente, desarrollar esas políticas públicas que conecte oferta con demanda, porque sin duda así vamos a poder crecer. De verdad, Claudia, me ha encantado la conversación, pero sobre todo porque concluimos con elementos que aquí todos los sábados lo compartimos aquí en tu carrera y en nuestras redes sociales. De verdad que ha sido un gusto, siempre las puertas abiertas a ustedes que nos han escuchado. Ya saben que van a contar en el enlace del YouTube con el estudio para que puedan revisarlo, interesantes reflexiones y exhortarlo a todos, a Claudia, a ti también, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado cuando tu carrera estará al aire entregando información pertinente para que puedas escoger de manera correcta su carrera profesional. Hasta luego. Gracias.